es la iglesia Puerta de Esperanza, situada en San Lucas, Zacatepeques, República de Guatemala, en América Central. Para la gloria de Dios, nuestra congregación fundamenta su fe en Jesucristo y en las Santas Escrituras. Agradecemos a Dios que hoy se pueda contar con Internet para cumplir con cabalidad el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, que es predicar el Evangelio en todas partes del mundo. Con mucho agrado, ofrecemos hoy la prédica de nuestro pastor general, el licenciado Gustavo Adolfo Bonilla. Todos, a veces por razones de tiempo, de que vamos pasando un capítulo y luego vemos otro, perdemos de vista los acontecimientos anteriores. Entonces, hoy vamos a estar viendo la parte de este pasaje de la sanidad, no sanidad, sino que fue resurrección de la hija de Jairo, ¿verdad? Entonces vamos a ver, aquí tenemos Evangelio de Marcos, capítulo 5, y una escena más o menos de lo que vamos a tratar en esta noche. Entonces dice el versículo 22, y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Pareciera, ¿cómo se llama? Algo muy bueno. Pero vamos a ver que al final no es así como nosotros lo creemos. Primero, debemos de entender que era un funcionario principal, o sea, un personaje importante dentro de la comunidad judía. Y era el principal de la sinagoga. ¿En dónde estaba ubicada esta sinagoga? En este momento, el Señor está en Capernaum. En Capernaum, se recuerdan que ahí él tenía como su base de operaciones. Y yo me recordaba que en el libro de Lucas, en el capítulo 4, que antes de que el Señor llegara a Capernaum, él estuvo en Nazaret. Y en Nazaret lo echaron prácticamente al Señor. Incluso lo quisieron matar. Los fariseos y saduceos y los dirigentes de la iglesia de Nazaret. Dice que lo llevaron a un despeñadero y la intención era matarlo. Y la razón por lo que la quería matar era por lo que el Señor les había señalado ahí. Eso fue en Nazaret, antes de que él se fuera para Galilea y estar en Capernaum. Pero vimos la semana anterior que también el Señor había llegado a Gadara y también lo sacaron de Gadara. ¿Se recuerdan? No lo quisieron recibir ahí en Gadara y lo regresaron y todo. Ahora aquí en Capernaum, en este capítulo 5, 22, dice que llegó vino, dice. ¿A dónde vino? El Señor no estaba en la sinagoga. Él estaba fuera de la sinagoga. Él ya no estaba enseñando en la sinagoga. Quiere decir que este personaje salió de la sinagoga y fue a buscar a Jesús. Y cuando lo vio, se postró a sus pies. Pero aquí hay algo interesante, que era lo que les mencionaba. Y es esto. En Marcos 3, versículo 1, que ya lo vimos, dice que otra vez entró Jesús en la sinagoga. Segunda vez en Capernaum. Pero ¿qué pasó esa segunda vez en Capernaum? Dice, y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos
contra él para destruirle. O sea, quisieron, aquí fraguaron nuevamente el plan de matar al Señor. Y obviamente, ante esta actitud de los fariseos y los herodianos, la situación que se dio es que ya no le permitieron al Señor entrar a la sinagoga en el capítulo 3. Pero ahora en el capítulo 5, Jairo va a buscar al Señor. Pero Jairo había estado en esto del capítulo 3. Él estuvo de acuerdo con los fariseos y con los herodianos para expulsar al Señor. Y aquí viene la parte importante, porque muchas veces nosotros tomamos algunas actitudes en contra de alguien y no nos ponemos a pensar que con el correr del tiempo vamos a necesitar de esta persona. Y entonces nos vamos a ver envueltos en un problema muy serio y quizás si somos humildes nos vamos a humillar y vamos a actuar como corresponde. Porque yo me pregunto, ¿cómo Jairo fue a buscar al Señor si él había estado de acuerdo con los fariseos y los herodianos para negarle la llegada al Señor a la sinagoga? Y es más, estaban fraguando un plan para matarlo. Jairo jamás se puso a pensar lo que iba a pasar más adelante y qué era lo que iba a suceder. Te dice que él, postrado a sus pies, le rogaba mucho, diciendo, que era lo que le decía: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Y aquí es donde se ve, digamos, en el trasfondo, el carácter de Jairo, que tuvo que humillarse y públicamente se postró a los pies del Señor. ¿Se imaginan ustedes la vergüenza que este hombre pasó? Porque se ha de haber puesto a pensar qué iban a decir los fariseos y qué iban a decir los herodianos. Porque todos ellos se habían puesto de acuerdo para expulsar al Señor. Nunca pensó Jairo que su hija se iba a ver envuelta en una situación difícil y que él iba a tener que deponer su actitud y humillarse para estar postrado a los pies del Señor y rogándole, diciéndole: mi hija está agonizando. Menos mal que este hombre no fue muy orgulloso como para haber dejado que su hija muriera cuando él sabía que tenía la oportunidad todavía de ir al Señor. Ahora, si nos vamos del otro lado, nosotros podemos pensar cuál era el punto de vista de Jesús, sabiendo que este hombre, que era el principal de la sinagoga, ahora se veía necesitado de que él lo acompañara, porque su hija se estaba muriendo. El Señor simple y sencillamente pudo haber dicho que no podía, que no tenía tiempo. Si el Señor hubiera sido un hombre como nosotros, vengativo, hubiera tomado una actitud contraria a la que tomó. Pero no cabe duda que el amor del Señor es tan grande que sin haberle dicho nada a Jairo de que se recordara lo que le había hecho en la sinagoga y los planes que habían fraguado con los fariseos y los herodianos y que querían matarlo, el Señor no le reclama nada.
no le recrimina la mala acción que él había tomado. Y el hombre está rogando mucho, o sea, varias veces le está pidiendo al Señor y diciéndole, mi hija está agonizando. El mismo Jairo estaba agonizando de la gran pena y de la situación de saber cómo estaba su hija y creyendo que el Señor no iba a hacer absolutamente nada. Y le pedía que fuera a la casa de él y que pusiera sus manos sobre ella para que se salvara. Ellos lo habían acusado al Señor de que por Belcebú el Señor echaba fuera a los demonios. O sea, le estaban diciendo que él era un hombre endemoniado. Pero ahora, ante esta situación agobiante, ahora él se unía y le ruega al Señor que vaya para que ponga sus manos sobre la cabeza o sobre la vida de esta niña. Quizás era su única hija, no dice la Biblia si era hija única, pero quizás sí era su única hija. Bueno, dice, Jairo era uno de los que esperaba ansiosamente el retorno del Señor. La razón es que su hija yacía moribunda y su tiempo se acababa sin que pudieran hacer nada por ella. No cabe duda que antes de ir a buscar al Señor, quizás buscó a los médicos, quizás buscó ayuda con otras personas. Y probablemente cuando le dijeron que no podían hacer nada por su hija, entonces tomó la decisión de buscar al Señor. O sea, ha de haber sido un momento muy difícil para él, porque él se recordaba lo que le habían hecho unos días atrás al Señor. Así que tan pronto como Jesús llegó, vino a su encuentro y le pidió desesperadamente que le acompañara a su casa. Sin duda, fue un acto evidente de fe. Pero como decíamos antes, su fe tuvo que superar diferentes obstáculos y algunos de ellos muy difíciles. Yo no sé qué hubiera hecho usted en el caso de Jairo. ¿Hubiera ido a buscar al Señor sabiendo que lo había echado de la sinagoga? ¿Sabiendo que había planificado la muerte de él? ¿Hubiera ido usted a buscar al Señor? ¿Hubiéramos ido nosotros a buscar al Señor ante una situación así? No sabemos, ¿verdad? ¿Nos hubiéramos humillado, hubiéramos llegado a rogarle o hubiéramos mandado a alguien más para pedirle que llegara? No sé qué hubiéramos hecho, cuál hubiera sido nuestra actitud. Pero en ese momento, las sinagogas estaban prácticamente cerradas para Jesús. En Nazaret ya no lo querían, lo quisieron matar. En Gadara todo el pueblo no lo quería. En Capernaum ya lo habían sacado también y ya no lo querían ver ahí. Recordemos que la última vez que había estado en la sinagoga de Capernaum, los fariseos se unieron a los herodianos con el fin de destruirle, porque en un día de reposo había sanado a un hombre con una mano seca. ¿Se recuerdan que vimos el hombre de la mano seca? ¿Verdad? Y lo acusaron de quebrantar el día de reposo, lo acusaron de echar fuera demonios porque él estaba endemoniado, lo acusaron de muchas cosas. Pero ahora, Jairo, surge su fe y se pone a pensar, o alguien le había dicho que llamara al Mesías, a Jesús, y que él podía sanar a su hija. Dice, y ahora Jairo, uno de los principales de la sinagoga, quizá de esa misma sinagoga en Capernaum, parece que sí, de ahí era, acudió a Jesús para que sanara a su hija enferma. No es difícil imaginar lo difícil que tuvo que ser para él pedir ayuda a Jesús. En el mundo se oye un refrán que dice que el mundo da vueltas, ¿verdad? Y unas veces podemos estar arriba, otras veces vamos a estar abajo. Unas veces vamos a ayudar a algunas personas y nos van a tratar mal y después esa persona no sabe que va a estar debajo de nosotros. El mundo da vueltas. Eso le pasó a Jairo. No sabía que él iba a tener necesidad de que Jesús lo ayudara en una situación tan crítica
como de su hija que estaba a punto de fallecer. Jesús hizo que Jairo esperara con el fin de enseñar que la fe vale más que las riquezas. Es interesante notar que la pobre mujer que había estado enferma, o sea, la niña, aquí estamos hablando de la mujer del flujo, porque aquí hay dos situaciones que se interrelacionan. Que había estado enferma durante 12 años, los mismos años que había vivido la hija de Jairo. O sea, esa niña tenía 12 años, era una jovencita y estaba a punto de morir. No dice qué era lo que tenía, pero probablemente ya le habían confirmado de que ella iba a morir. Te dice, esta mujer era una persona sin nombre, la del flujo. Era una persona sin nombre, era indigente, olvidada y marginada, mientras que Jairo era conocido, era rico, era un líder religioso y estimado en la ciudad. Sin embargo, Jesús no le dio mucha importancia al estatus social de Jairo, pero tampoco descartó a la mujer anónima por su pobreza. Jesús nunca hizo acepción de personas y jamás se dejó impresionar por el estatus social o riquezas de las personas. Jesús hizo que Jairo esperara mientras que terminaba de enseñar a la multitud y de sanar a la mujer del flujo de sangre. Que aquí lo vamos a ver intercalado, porque antes de que él vaya, cuando él ya va a ir a la casa de Jairo, se aparece esta mujer. Siempre nos resulta humillante tener que pedir ayuda a otros, principalmente en este caso de Jairo. Pero en este caso aún era más doloroso porque Jairo era uno de los gobernantes judíos y Jesús era un rabí despreciado y tenido por endemoniado por los líderes religiosos, según Marcos 3:22. Qué difícil tuvo que resultarle superar el qué dirán a Jairo de sus correligionarios judíos. Y tal vez si él mismo había participado en el rechazo a Jesús, tendría también que haberse arrepentido y confesado su equivocación y pecado. Pero vamos a ver que no todo fue positivo en el caso de Jairo, porque por el relato que Marcos nos da de lo que sucede en toda esta historia. Esto nos explica por qué los siervos de Jairo se burlaban de Jesús y decían, ¿acaso no sabía? Bueno, esta es una pregunta. ¿Acaso no sabía Jesús quién era Jairo? Claro, él sabía perfectamente bien quién era Jairo. Lo había conocido, no solamente lo había conocido físicamente en la sinagoga, sino que él, por sus atributos de ser Dios, conocía perfectamente quién era Jairo. Sí, dice, pero Jesús no se dejó impresionar por su renombre. Él estaba más impresionado con la fe de la mujer. O sea, el Señor estaba más impresionado con la fe de la mujer que con las características o la posición social y económica de Jairo. Jesús permitió que la hija de Jairo muriera para ser glorificado al resucitarla de entre los muertos. En cierto sentido, esta narrativa tiene muchas similitudes a la respuesta de Jesús cuando oyó que Lázaro estaba enfermo. Es muy parecida a la historia. Él esperó hasta que Lázaro hubiera muerto para entonces sí llegar a su auxilio. ¿Para qué? Para que todo el mundo viera el poder de Dios en la vida de Jesús. Recordemos que Jesús hizo muchas señales, pero bastantes señales a los judíos para acreditar quién era él, que él era el enviado de Dios, que él era el Hijo de Dios, y también para acreditar el mensaje que él estaba trayendo no solo a la nación judía, sino que a todo el mundo. Y esas señales confirmaban que él era el Hijo de Dios. Recuérdense que cuando Nicodemo llegó de noche a buscar al Señor, le dijo, si tú eres un rabí, eres un profeta, porque nadie puede hacer los milagros que tú haces
Entonces, en ese momento, Nicodemo reconoce que Jesús es el Mesías por las señales de los milagros que él hacía. Y eso es lo que él está haciendo nuevamente acá. Jesús levantó a la niña de entre los muertos para demostrar su poder. Si vemos el caso de Eliseo, el cual también resucitó a un niño de entre los muertos en una situación muy similar, pero mientras que Eliseo, lleno de pánico, corrió a la cama del niño y frenéticamente trató todo lo que pudo con tal de resucitarlo, eso está en 2 Reyes 4, el contraste es que Jesús caminó tranquilamente y esperó. Él no corrió como corrió Eliseo. Él esperó, aún sanó a la mujer antes de ir a la casa de Jairo. Y el Señor sabía que la niña estaba muriendo y no corrió. Caminó tranquilamente al lado de la niña y operó su poder en su debido tiempo. A diferencia de la desesperación de Eliseo, Jesús simplemente tomó la mano de la niña y le susurró al oído. Ni siquiera oró el Señor por esa niña. Solo la tomó de la mano y le dijo unas palabras que las vamos a ver, y la niña volvió a la vida. Entonces dice el versículo 24. Fue pues, después de haber enseñado, fue pues con él, con Jairo, y le seguía una gran multitud y le apretaban. ¿Por qué la multitud iba siguiendo? Porque se habían dado cuenta que Jairo se había postrado a los pies de él, y Jairo era una persona muy conocida en Capernaum. Y cuando Jairo le confesó al Señor de que su hija estaba agonizando, la gente quería ver qué iba a hacer el Señor en la casa de Jairo. Entonces se fue y le seguía. Y dice que era tanta gente que le apretaban. Pero qué difícil resulta para el orgullo humano reconocer que necesitamos a Dios. A veces el Señor nos tiene que llevar a estas crisis para reconocer que Él es Dios. Bueno, nosotros ya hemos reconocido al Señor, pero la mayor parte de gente que no conoce al Señor tiene que esperar hasta una crisis para hacer ese reconocimiento. O sea, vencer su orgullo para reconocer que Jesucristo es Dios. Al mismo Dios al que muchas veces hemos ignorado y menospreciado, y pasar por encima del ¿qué dirán? De la gente cuando nos ven acercarnos a Jesús. ¿Cuánta gente se aparta del Señor y se ausenta de las congregaciones y no llegan de regreso pensando en qué van a decir? O sea, no logran vencer esto que es parte del orgullo. Entonces, la gente, en este caso, en el caso que estamos viendo de Jairo, actuó en forma correcta, porque se olvidó de su orgullo ante la situación tan apremiante de que su hija estaba muriendo. Dejó de lado su orgullo y ya no pensó en el qué dirán. ¿Qué me importa haber dicho que la gente me mire postrado a los pies de Jesús? Porque me urge que él vaya a mi casa porque tengo a mi hija que está a punto de morir. Y entonces aquí caben algunas otras preguntas. ¿Por qué permitió Jesús que la hija de Jairo muriera? ¿Acaso no sabía Jesús que si se demoraba moriría esta pequeña niña? Por supuesto que lo sabía, pero quería darle una lección, no solo a Jairo, sino que a los discípulos y a toda la gente que estaba ahí alrededor de él. Entonces dice que cuando él iba, aparece la mujer. Una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. Yo ni idea tengo de cómo puede ser la vida de una persona, de una mujer, que por 12 años tenga flujo de sangre. Porque haber sido flujo de sangre vaginal. ¿Se imagina lo difícil para una mujer, para su vida social, su vida familiar, estar en alguna reunión sabiendo que constante y permanentemente está teniendo flujo de sangre?
Ha de haber sido algo espantoso, algo horrible, pasar 12 años así. Y no es que esta mujer no hubiera hecho nada por sanar de esa enfermedad o de ese problema. Había ido a los médicos y los médicos ninguno pudo ayudarle. Porque hay ciertas situaciones en el campo espiritual que se dan en donde la ciencia no puede hacer absolutamente nada. Y el Señor había permitido que esta mujer padeciera esos 12 años. Y cuando llegó el tiempo de Dios para esta mujer y que Él se iba a glorificar y Él iba a hacer su voluntad y soberanamente iba a actuar en beneficio de esta mujer, el Señor lo hizo. Dice, hablando del flujo de sangre, esto denota una crítica hemorragia interna, quizá producto de un tumor u otra enfermedad. Yo no sé si el doc nos podría ayudar, si él ha tenido alguna experiencia de qué enfermedad pudo haber sido, por qué ese flujo de sangre, si pudo haber sido un tumor o cáncer o qué pudo haber sido, doc. No dice, por ejemplo, no dice la edad, no dice qué edad tenía ni si tenía hijos, pero Sí. una de las causas muy frecuentes, por ejemplo, de hemorragia uterina son fibromas uterinos, son unos tumores benignos que se forman en el útero. Entonces sangran demasiado. El tratamiento hoy en día para los fibromas uterinos generalmente mujeres que han tenido ya varios hijos o que su matriz ya está muy grande. El tratamiento prácticamente hoy en día es hacer una cirugía y quitar la matriz. Pero probablemente pienso yo que tenía 12 años de estar teniendo hemorragia, probablemente hubiera tenido ella fibromas uterinos, unos tumores benignos que se forman en el útero y que hacen sangrar todo el tiempo. Gracias, doc. Ahora pienso yo, como ella había ido a los médicos y no la podían curar, bueno, no sabemos cómo era en aquel tiempo, doc. Yo no sé si usted tiene alguna referencia, cómo era la ciencia médica, si hubieran detectado algo de eso, porque al final vamos a ver que no era una enfermedad natural, sino que el flujo de sangre de esta mujer era ocasionado en el campo espiritual, porque ahí va a decir, adelante, vamos a ver que dice que el Señor la libró de aquel azote. O sea, era un azote que yo entiendo que ha sido algo originado dentro del campo espiritual. O no sé si el azote se refiere a una enfermedad física, pero me da curiosidad saber de que ella fue a los médicos y dice que le iba peor con los médicos. O sea, no la sanaban, no le ayudaban en esto. Yo no sé cuántos médicos visitó, porque la Biblia no dice cuántos médicos visitó, pero que ningún médico haya encontrado la cura de esta mujer, quiere decir que el problema era más allá de lo natural, pienso yo. Bueno, dice, pero en el camino a casa, cuando él iba a la casa de Jairo, el Señor tuvo que detenerse para atender a otra mujer enferma y que también le estaba buscando. Él iba a ver una niña de 12 años, justamente los años que llevaba esta mujer de tener el flujo de sangre. Este retraso fue sin duda otra dura prueba para la fe de Jairo, porque él sabía que su hija estaba a punto de morir. Y ahora que el Señor ya va camino a su casa, se presenta esta mujer y el Señor tiene que retrasar su vida a la casa de Jairo. Ese hombre habría estado sudando frío, angustiado, muriéndose en vida, sabiendo que los minutos contaban mucho para que su hija sanara, viviera. Y veía que él se estaba entreteniendo. Marco nos ofrece algunos datos acerca de la enfermedad de esta mujer que nos sirven para hacernos una idea de su estado. Padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, por lo que podemos imaginar que se encontraría muy débil físicamente. Porque si todos los días estaba expulsando sangre, su organismo ha estado muy débil y quizás necesitaba que todos los días le hicieran transfusiones de sangre o no sé, cada cuánto tiempo ella necesitaba reponer esa sangre. Pero eso le ha causado a esta mujer una debilidad física y no sé qué otros trastornos pudo haber tenido, pero esa mujer estaba sufriendo.
Lo curioso es que esperó tanto tiempo habiendo estado el Señor ya ahí en Capernaum y pudo haber llegado mucho antes. Pero obviamente que ese era el plan de Dios también. Dice el versículo 26, y había sufrido mucho de muchos médicos. Había sufrido mucho de muchos médicos. Quizás le hicieron algunos tratamientos o la sometieron a algunas pruebas muy difíciles, porque para que Marcos diga que ella había sufrido mucho de muchos médicos, quiere decir que fue a varios médicos. No funcionó el primero, fue el segundo, fue el tercero. Saber a cuántos médicos fue, pero dice que había sufrido mucho. Y no solamente eso que había sufrido, había gastado todo lo que tenía. Quiere decir que tal vez si era una mujer de recursos y tuvo que deshacerse de sus propiedades quizás y saber qué otras cosas tenía para poder pagar a los médicos y tal vez para comprar medicamentos, para internarse, quién sabe cómo era la situación en aquel tiempo. Pero todo lo que tenía lo gastó. Dice, y nada había aprovechado. Antes le iba peor. O sea, son historias, hermanos, en la Biblia que hoy en día las viven muchas personas en algunas enfermedades serias, ¿verdad? Que tienen que gastar todo para ver si se logran sanar. Y en la mayor parte de casos que yo he sabido de algunos, de personas que han estado con cáncer, finalmente mueren y gastaron todo. Yo podría contarles algunos casos de los que yo soy testigo, de personas que gastaron todo su dinero, que fueron cantidades de más de $500,000 de quetzales para tener un tratamiento y finalmente la persona murió. Pero aquí tenemos a esta mujer que también estaba haciendo todo su esfuerzo, está poniendo todo su empeño, buscando a los médicos, se deshizo de todas sus propiedades, lo gastó todo y al final le iba peor. O sea, era una situación bien complicada. O sea, esta mujer necesitaba urgentemente a Jesús. Pero al lado tenía a Jairo también, que necesitaba urgentemente a Jesús porque su niña se estaba muriendo, su hijita. Pero la enfermedad no solo había minado sus fuerzas físicas, sino que también había terminado con todos sus recursos económicos, gastados inútilmente en médicos que no habían logrado dar con una solución para su enfermedad. Incluso antes, como vimos, dice, le iba peor. La situación era totalmente desesperante, obviamente. Si nos ponemos en los zapatos de esta mujer, quién sabe si nosotros hubiéramos podido resistir tanto sufrimiento. Era desesperante, sin solución humana posible. Por todo esto, Marcos dice que su enfermedad era un azote. Quizás su origen era espiritual, quizás provocada por espíritus inmundos. Es probable que eso haya sido. Pero ella buscó su sanidad a través de diferentes medios humanos sin encontrar ningún alivio. Esta mujer, si lo vemos en otra esfera, esta mujer es un buen ejemplo de la situación de miles de personas que pasan años de angustia en busca de paz en sus corazones sin lograr encontrarla. Van de una iglesia a otra, de una iglesia a otra, de una iglesia a otra, sin sentir ningún tipo de mejoría para su estado espiritual. Porque no es el asistir a una iglesia la solución. El problema es más serio, la solución es más profunda. Dice, antes les va peor, aumentando así su frialdad. Porque entonces, como no solucionan su estado espiritual, entonces dejan de asistir, ya no buscan más iglesias. Y finalmente paran apartándose totalmente del cristianismo y entonces se dan a una vida material y caen en el plano de la frialdad. Pero lo que necesitan urgentemente es ir a Jesús.
no es ir de una iglesia a otra, es ir a Jesús. Porque de nada sirve que la persona esté cambiándose de iglesia si no cambia su actitud, si no cambia su apreciación por la palabra de Dios. Entonces, deben de ir a Jesús, cueste lo que cueste. No importa la vergüenza que vaya a pasar, pero lo importante es restaurar la comunión con Dios. No importa lo que la gente diga, no importa el orgullo que podamos tener, hay que ponerlo por los suelos y reconocer que necesitamos a Jesús. Si no lo hacemos, moriremos en nuestro orgullo y en nuestra forma de pensar. Fíjense que para esta mujer, vea lo que decía la ley. Según la ley levítica, Levítico 15, del 25 al 27, una mujer con flujo de sangre se encontraba en una condición de impureza ceremonial. No podía ir al templo. 12 años de no ir al templo, no podía. Porque si alguien se daba cuenta que estaba en el templo y porque ya los médicos la habían tratado, mucha gente se habría enterado que esa mujer tenía esa enfermedad, la hubieran apedreado. Entonces, también tuvo ese problema de la impureza ceremonial que le impedía participar en el culto a Dios. Podemos imaginarnos cómo esta enfermedad habría condicionado su relación con Dios a lo largo de los años. Hermanos, yo no digo que el Señor haga esto, pero el Señor puede permitir que una persona, como el caso de Jairo, caiga en una situación de esta naturaleza y que no pueda tener una relación con Dios. En este caso fueron 12 años para esta mujer, pero pueden ser 15, 20, 30 años. Podemos imaginarnos cómo esta enfermedad habría condicionado su relación con Dios a lo largo de los años. De hecho, cuando logró abrirse paso entre la multitud que apretaba a Jesús, lo que pasó fue que contaminó con su impureza a todos ellos, los contaminó ceremonialmente. Y finalmente, al mismo Jesús cuando le tocó. Aquella mujer nunca habría ido a la sinagoga que presidía Jairo. Nunca iba a ir ahí. Escuchar hablar de Jesús y de las maravillas que hacía, que dice Marcos 5:27, despertó su fe y su esperanza para poder sanar de ese azote que ella tenía. Como estamos mencionando de Levítico 15, 25, 27, veamos qué dice Levítico 15, 25. Dice, y la mujer, cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda como en los días de su costumbre. Mire lo terrible de la ley. 15:28. Y cuando fuere libre de su flujo, contará 7 días y después será limpia. ¿Qué tenía que hacer esta mujer como el Señor? Esperar 7 días para que fuera declarada limpia. 15:29. Y el 8º día tomará consigo 2 tórtolas o 2 palominos y los traerá el sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión. Recuerden que ese tiempo de Levítico era tabernáculo, no era templo. Entonces, luego de estar ya libre de esa enfermedad del flujo de sangre, la mujer tenía que apartarse 7 días. Al 8º día tenía que tomar 2 tórtolas o 2 palominos, traerlos al sacerdote. No podía entrar a la puerta del tabernáculo de reunión. Y 15:30 dice, y el sacerdote hará del uno ofrenda de estas 2, una será para ofrenda por el pecado y del otro haría un holocausto. Y la purificará el sacerdote delante de Jehová del flujo de su impureza. Curiosamente, en esta narrativa que nos hace Marcos, no dice que el Señor le hubiera dicho a esta mujer que fuera el sacerdote, porque el Levítico era
era bien claro, Levítico 15, ella tenía que ir al sacerdote y llevar estas dos ofrendas para que el sacerdote hiciera así después de los 7 días y que el sacerdote le había de purificar. No dice, pero es probable que si era una mujer judía, conocía la ley y quizás lo haya hecho, quizás, porque Marcos no nos dice nada de qué pasó en ese sentido. Te dice el 5:27 que esa mujer, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. No fue fácil para ella abrirse camino. Primero, por el temor de que la descubrieran que era la mujer del flujo de sangre, y segundo, porque era demasiada gente y al Señor lo estaban apretando mucho, porque él ya iba camino a la casa de Jairo. Pero ella, como pudo en su angustia, en su necesidad, pero tal vez más que eso, en su fe, hizo hasta lo que fue imposible por acercarse a Jesús y tocar su manto. O sea, aquí tenemos una evidencia de la clase de fe de esta mujer. O sea, ella sabía, por la fe que tenía, ella sabía que si tocaba el manto del Señor, iba a ser sana. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y dice que enseguida que ella tocó el manto del Señor, la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Lo sintió. ¿Qué pasó en ese momento que ella hace contacto con el Señor? Ahí pasó algo espiritualmente que Marcos no lo describe y no se relata, pero que el Señor sí va a hacer referencia a qué es lo que pasó en ese momento. Y lo vamos a ver en el versículo 30. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, o sea, el Señor sintió cuando salió el poder de él. Y ese fue el poder que la mujer al tocar al Señor lo recibió. Y ese poder fue el que hizo desaparecer y secó la fuente de su sangre para que ya no tuviera ese flujo de sangre. Entonces el Señor, cuando se siente eso, que ha salido poder de él, se volvió a la multitud. Y era mucha gente, eran saber cuántos miles de gentes. Y les dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? O sea, aquí estamos viendo una situación espiritual, pero increíble. Porque si lo apretaban al Señor, ¿cómo él iba a decir? Iba a preguntar, ¿quién ha tocado mis vestidos? Si medio mundo lo apretaba. Pero aparte es apretar al Señor y aparte es tocarlo por la fe. La mujer fue sanada por el hecho de tocar con fe el borde del manto de Jesús. Pero al hacerlo, intentó pasar desapercibida entre la multitud. Su actitud podía ser razonable, dado que los judíos no habrían aceptado que una mujer inmunda ceremonialmente les tocara a ellos, porque los iba a contaminar. Eso era algo muy delicado. El versículo 31 dice, sus discípulos intervienen en ese momento y le dijeron a Jesús, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Esta gente está hablando como nosotros tal vez hubiéramos actuado por no estar conectados espiritualmente en los acontecimientos que están ocurriendo frente a su vista, pero que espiritualmente están ajenos a lo que estaba sucediendo en ese momento. Jesús percibió con tal claridad que había salido poder de él. Este es un hecho muy interesante que no debemos pasar por alto. Aunque eran muchas las personas que iban con Jesús y que incluso le apretaban, solo una de ellas tocó con fe a Jesús y fue sanada. ¿Cuántos enfermos irían entre esas multitudes? Pero solo lo apretaban. No tenían fe. Pero esta mujer fue única entre esos miles de gentes que llena de fe tocó el borde del manto del Señor y fue sanada. O sea, el Señor respalda la fe.
definitivamente. El Señor respalda la fe. Tal vez la multitud acompañaba a Jesús en un ambiente festivo, esperando ver un milagro en la casa de Jairo. Como la gente muchas veces es escandalosa y es morbosa, quiere deleitarse con el sufrimiento de otras personas. O tal vez estaban pensando también en llegar ahí y burlarse del Señor al saber que no iba a poder resucitar a la hija de Jairo. ¿Quién sabe qué tantas cosas pensaban? Pero iban ahí con el montón de gente, pero no iban como iba esta mujer. Esa mujer sí iba bien compenetrada de lo que quería hacer y de lo que quería obtener. Observamos también la actitud de los discípulos cuando Jesús hizo la pregunta y ellos le responden, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Esto lo único que hace es poner en evidencia no solo una falta de entendimiento y también una falta de respeto de los discípulos, sino también ellos necesitaban aprender algo muy importante con respecto a Jesús. Recordemos que eran los discípulos y ellos estaban aprendiendo en la práctica de lo que el Señor hacía. Y entonces el Señor está dando todas estas señales para que ellos puedan saber que que Él era el Mesías. Porque hasta este momento todavía había mucha gente de los discípulos mismos que no estaban seguros si ese hombre era el Mesías. Tal vez creían que era otro profeta más, pero no lo estaban asociando con que era el Mesías. Versículo 32. Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Obviamente que el Señor sabía quién le había tocado. Y él pudo haberse dirigido inmediatamente a esta mujer, pero no lo hizo porque quería que la mujer testificara, diera testimonio públicamente, sin que estuviera presionada por él. Además que la mujer ha de haber estado preocupada de que el Señor le iba a dar una reprimenda muy fuerte ahí públicamente. Pero ese no era el plan del Señor. Dice el 33. Entonces la mujer, temiendo y temblando, tenía miedo, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. En aquella apretazón en que se encontraba el Señor, miles de gentes ahí, esa mujer a los pies de Jesús se postró delante de él y le dijo toda la verdad. ¿Se imagina usted el impacto que haber ocasionado esta mujer en toda la gente cuando ella confiesa que tenía 12 años de tener un flujo de sangre y que todos se han de haber puesto a pensar en Levítico 15? Yo creo que inmediatamente la gente se ha de haber apartado de ahí pensando en la contaminación ceremonial, porque ella declaró toda la verdad, dijo que era lo que tenía. Qué difícil para una mujer que padezca de flujo de sangre tener que testificar públicamente delante de miles de gentes la situación que ella se encontraba. Para una mujer ha sido difícil, para un hombre es difícil, no digamos para una mujer. Pero ella no lo pensó dos veces, sino que actuó inmediatamente. Dice, tan precioso ejemplo de fe no debía quedar oculto, que las gentes debían aprender que solo por la fe es posible obtener los beneficios de Cristo, solo por la fe. En un principio, ella intentó esconderse por vergüenza de tener que contar públicamente lo de su enfermedad. Finalmente, su fe le hizo vencer todos los obstáculos, orgullos, miedos, temores, todo lo venció. E hizo una conmovedora confesión de manera maravillosa, combinando humildad, franqueza, gratitud y adoración en vista de su sanidad. ¿Cuántos casos no tenemos dentro de las iglesias donde el Señor ha obrado sanidades en las personas y las personas se han quedado calladas y no testifican de lo que el Señor ha hecho en sus vidas? ¿Cuántos casos de personas que han estado en situaciones difíciles en sus hogares y el Señor les ha resuelto el problema y no testifican? ¿Cuántos han estado sin trabajo y el Señor les ha concedido un trabajo y no testifican de lo que el Señor ha hecho en sus vidas?
Un montón de situaciones que se dan. Ahora yo me pregunto, ¿por qué nosotros no testificamos? ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el temor? ¿Es orgullo? ¿Es vanidad? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué no tenemos el coraje como el de esta mujer públicamente de dar testimonio de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas? Dice el versículo 34. Y él le dijo, miren qué interesante lo que el Señor le va a decir. No hubo ninguna reprensión. No la humilló públicamente. No la puso en mal delante de toda la gente. Vea lo que le dice. Hija. Hija. No es cualquier título. Le da el título de hija. Hasta en ese momento. Hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. O sea, sí tenía un azote. Pero mire, con qué dulzura, con qué ternura el Señor se dirige a esta mujer, y él sabía lo que había sufrido y tal vez muchas humillaciones que había pasado, y ahora él la conforta, la consuela y le dice, hija, tu fe te ha hecho salva. Dice, cuando estuvo cerca de Jesús, tocó su manto y fue sanada y salvada. La fe le llevó a confesar toda la verdad acerca del bien que había recibido de Jesús. Jesús subrayó que lo que le había salvado era su fe en él. Hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Nunca más volvió a tener flujo de sangre de ese tipo. Nunca más. Fue una sanidad total, completa y absoluta. El toque del manto de Jesús fue solo una expresión de la fe que ella tenía en el poder de Jesús. Ay, hermanos, si nosotros tuviéramos tan siquiera la fe de esa mujer, qué impresionante sería, cuántos beneficios podríamos obtener del Señor. Pero muchas veces la dureza de nuestro corazón o la religiosidad en que estamos envueltos no nos dejan ver a Jesús como el Hijo de Dios, como el Maestro, como el Mesías, como el Dios Todopoderoso que nos puede sanar, que nos puede auxiliar en cualquier circunstancia en que estemos. Pero si llegamos a desarrollar esa fe como el de esta mujer, podemos tener muchos beneficios. Versículo 35 dice, mientras él aún hablaba esto de la mujer, lo del 34, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, o sea, recuerden que ahí va Jairo, iba sumamente afligido, preocupado por la vida de su hija, sabía cómo la había dejado. Ahora mandan de la casa a él una comitiva para darle la noticia. Pero mientras la mujer sentía el profundo alivio de su sanidad, no debemos olvidar que Jairo seguía al lado de Jesús, impaciente, consumiéndose en su angustia, preguntándose una y otra vez, ¿por qué el Señor se demoraba tanto con aquella mujer mientras su hija agonizaba? Y cuando recibe la noticia, fue un momento cuando llegó la trágica noticia desde la casa de Jairo. Fue ese momento. Tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? O sea, ya se acabó todo. Ya no hay más que hacer. Ya no estés suplicándole al maestro. Y quizás estas palabras las dijeron estas gentes en son de burla para hacer quedar mal al Señor. Tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? No es difícil imaginar el estado de ánimo de Jairo. La muerte siempre es dolorosa, pero si se trata de un niño pequeño y es nuestro propio hijo, entonces se convierte en una experiencia desgarradora. Ante una situación así, parece que ya no queda lugar para la esperanza. Ya no hay nada más que se pueda hacer ante una situación de esas, humanamente hablando, pero espiritualmente nosotros no sabemos lo que Dios va a hacer. Pero si esto no era suficiente, el ambiente al llegar a casa con todas las plañideras
llorando, gritando, gesticulando, hacían que la desesperación y la desolación fueran totales en la casa de Jairo. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, en ese momento cuando recibe la noticia: no temas, no temas, cree solamente. Y recordemos lo que dijimos al principio: Jairo había estado de acuerdo en sacar a Jesús de la sinagoga. Y aún más habían planeado matarlo. Ahora el Señor le dice: no temas, cree solamente. Si alguien podía transmitir algún tipo de esperanza en una situación así, ese solo podía ser Cristo. Cuando todos los recursos humanos fallan, solo quedan los recursos divinos. Ya comentamos al principio que el propósito de Cristo era elevar la fe de Jairo a nuevos horizontes. Quería que llegara a entender que él no solo tiene poder para sanar enfermos, sino también para resucitar muertos. Debía creer que Jesús podía hacer lo que todos los demás hombres consideran que es imposible. ¿Qué cosa es? Resucitar un muerto. Para Dios no hay nada imposible. Todas las cosas son posibles para él. 37. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo, los tres del círculo más íntimo del Señor. Y dice el 38, y vino a casa del principal de la sinagoga, o sea, la casa de Jairo, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Era un escándalo terrible ahí, pues había alguna razón por la muerte ya de la niña. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Mire qué interesante. La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Toda la gente se burlaba de él, porque no creían que la niña estuviera viva y que solo estaba durmiendo. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña, donde estaba muerta la niña. Probablemente una de las razones para sacar a las plañideras y muchos otros era porque su actitud constituía un estorbo para la manifestación del poder del Señor. No nos olvidemos que muchos de ellos se estaban burlando de Jesús cuando dijo que la niña estaba durmiendo. Por otro lado, el escoger a estos tres discípulos tal vez se debió al hecho de que este era el número de testigos que exigía la ley para que un testimonio fuera válido, según Deuteronomio 17:6. Estos tres apóstoles formaban un grupo más íntimo con el Señor y que los estaba formando para tareas especiales. Ya dice el versículo 41, y tomando la mano de la niña. No dice que el Señor se haya puesto de rodillas o que levantó sus ojos al cielo y que hizo una oración. Lo que hizo fue tomó la mano de la niña y le dijo: Talita Kumi. Eso fue lo único que le dijo. Talita Kumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Mire qué palabra tan poderosa la del Señor. Él solo tuvo necesidad de decirle: niña, a ti te digo, levántate. ¿Y qué ocurrió? La niña resucitó. El amor, la dulzura, el cariño con que Jesús dijo aquellas palabras no llegaron a borrarse nunca de la mente de Pedro. Así que cuando él contara esta historia a Marcos, porque Marcos recibe toda la historia de Pedro, seguiría pronunciando estas mismas palabras con esa dulzura con que Jesús las dijo. Dice el 42, y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero por otro lado, el Señor había dicho que la niña no estaba muerta, sino que dormía. Esto llegó a ser algo característico del mensaje cristiano. La muerte es como un sueño del que finalmente nos despertará el Señor en su venida, según dice 1 Tesalonicenses 4, del 14 al 17. Por esta razón, algunos han pensado que estas cariñosas palabras de Jesús a la niña, Talita Kumi, eran las mismas con las que su madre le despertaría cada día, la madre de la niña. 43. Pero él les mandó mucho que a nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer.
Jesús se proponía enseñarnos por medio de estos milagros que nuestra fe en Él nos debe llevar a tener una visión completamente nueva de la enfermedad y de la muerte. Una visión que el mundo no compartirá nunca. Ni la enfermedad ni la muerte tienen un poder permanente sobre los que hemos creído en Cristo. Ambas han sido vencidas por Él y en su reino ya no existirán más. Y terminamos recordando lo que dice Apocalipsis 21:4. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Así es, hermanos, que hemos terminado ya con nuestro estudio del capítulo 5 de Marcos, y si hubieran algunas preguntas o algunos comentarios o aportes, les dejo el tiempo, pueden encender su micrófono y pueden compartirnos. Después de esto vamos a tener 2 actividades más y cerramos. Recuerden que el viernes tenemos la celebración de la Navidad y celebración de Santa Cena. Cada uno está ahí listo en su casa con sus platitos, con sus pedacitos de pan para los miembros de su familia y las copitas, y vamos a administrar Santa Cena y tendremos una prédica muy interesante con relación a la celebración que vamos a tener. Así es que les dejo el tiempo.